Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar pues con nuestra serie o nuestro grupo de clases de hebreo. La semana pasada, la clase anterior, vimos algunos cambios de las vocales que se daban, especialmente la elisión. Bueno, como comentamos la clase anterior, dentro del hebreo, eh, así como tiene unas consonantes o unas radicales que son muy inmóviles, muy permanentes, que casi no cambian, las consonantes, de la misma manera tenemos unas vocales que sí cambian muy frecuentemente. A veces cambian con el curso de la conjugación, a veces cambian porque si se alarga la palabra, a veces con los signos de puntuación, también puede hacer que hagan algunas pausas. Y entonces, pues cualquier motivo pequeño de estos, que si es una sílaba larga o si es una sílaba breve. Entonces hay muchos motivos por los cuales las vocales pueden cambiar una por otra. Entonces, así como las consonantes son muy constantes, las vocales son muy volátiles. La semana pasada, en la clase anterior, vimos entonces un tipo de cambios vocálicos. Estamos viendo qué diferentes tipos de cambios vocálicos podemos encontrarnos. Y el tipo de cambio vocálico que vimos la semana pasada fue la elisión, que quiere decir la eliminación de una vocal, se elimina y queda transformada en un sheva, que puede ser simple, puede ser compuesto, puede ser quiescente o puede ser móvil, pero es un sheva a final de cuentas. Entonces es una transformación de una vocal larga o breve que se transforma en un sheva. Bueno, ese sería el tema de la elisión, ese lo vimos la semana pasada. Si tenemos duda, pues podemos darle clic y buscarlo en la semana anterior. El día de hoy vamos a ver los otros tipos de cambios vocálicos con los que nos podemos encontrar. Los diferentes tipos de cambios vocálicos que nos podemos encontrar. En nuestra gramática, bueno, pues son el alargamiento, la abreviación, también algunos casos en casos de Sheva simple y Sheva móvil y algunos intercambios de vocales. Bueno, vamos a ver ahorita lo que es el alargamiento de la vocal. Bueno, el alargamiento de la vocal, como su nombre lo indica, es cuando una vocal breve se hace larga, ¿no? Se transforma en una vocal larga. Eh, Tenemos varios casos. Vamos a ver en nuestra gramática de Giovanni, Deiana y Ambrogio es preáfico. Vamos a ver lo que dice y vamos a ver los ejemplos que trae. ¿Cuándo se da este alargamiento de vocal? Tenemos aquí alargamiento de la vocal. Dice nuestra gramática que una vocal breve se transforma en larga. Así de sencillo, ¿no? ¿Cuándo se da un alargamiento de vocal? Cuando una vocal breve se transforma en una vocal larga. Es decir, y aquí trae los casos, cuándo o más bien cuáles vocales breves se van a transformar en cuáles vocales largas. No es que cualquier vocal breve se va a transformar en cualquier vocal larga. Hay algunas vocales breves que se van a transformar en algunas vocales largas. Vamos a ver los casos aquí. Por ejemplo, tenemos el pataj, que es una A breve, se va a alargar o se va a transformar en un kametz, que es una A larga. Este es el más lógico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de A? La A breve, que es un pataj, y la A larga, que es un kametz. Entonces, en un caso de alargamiento de vocal, vamos a encontrar que una A larga se hace una A breve se hace una A larga. Como pasa de breve a largo, por eso se le dice alargamiento, ¿no? Alargamiento de vocal. Bueno, entonces el pataj se convierte en un kametz. Ese es el caso o el escenario número uno. El escenario número dos es que el kametz hatuf y el kibus, cualquiera de estos dos, se pueden transformar en un holem. ¿Cuál es el kametz hatuf? ¿Se acuerdan que hay un kametz, pero que suena como O y es una O breve? Este kametz hatuf que representa una O breve y el kibus que representa una U breve también,
Cualquiera de los dos se puede transformar en un holem, se puede alargar en un holem. Una O por una O y una U por una O también en este caso. Entonces, Kames Hatuf y Kibus, cualquiera de los dos se transforma en un holem. Tercer escenario, una Jirek defectivamente escrita se transforma en un Serej. Una Jirek que solamente tiene un puntito abajo, que es defectivamente escrita, que no lleva yod, una Jirek defectivamente escrita se va a alargar, no en una Jirek Katán o en una Jirek larga, sino que se va a alargar en un Serej. Bueno, ¿cuál es la lógica? Acuérdense o debemos de tener presente siempre, siempre debemos de tener presente en la lógica es que el texto original estaba escrito únicamente en hebreo, ¿no? Entonces, una Jirek, por ejemplo, defectivamente escrita, que está escrita únicamente con el puntito abajo, no se podría alargar en una Jirek plenamente escrita que le tuvieran que agregar una yod. ¿Por qué? Acuérdense que el texto original estaba escrita en las consonantes y los signos masoréticos que se pusieron muchos siglos después fueron muy posteriores. Entonces no es que un masoreta iba a cambiar las consonantes, nunca las iba a cambiar. Por dos razones, una porque lo consideraban un texto sagrado y la otra es pues porque no se consideraban con la autoridad o el derecho de transformar ese texto sagrado. Entonces, por eso solamente la Jirek, o más bien todos estos cambios vocálicos son cambios, digamos, de los signos masoréticos, no son cambios de las consonantes, porque las consonantes ya estaban escritas, entonces nada más son cambios de los signos de puntuación que inventó el sistema masorético, pues para señalar cómo se debería de pronunciar el hebreo. Entonces, por eso no podemos, aquí en este caso no es que los masoretas iban a poner consonantes que no estuvieran, iban a poner vocales y signos. Los que ellos ponían, eso sí los podían cambiar, pero no iban a modificar el texto original, ¿no? Tenían tanto respeto por el texto original que no lo querían modificar y de hecho querían dejarlo tal cual para que se preservara así tal como estaba. Por eso inventaron esta serie de signos que no afectaban tanto y no inventaron caracteres especiales para las vocales, para no modificar el texto original. Bueno, entonces, en resumen, eso es lo que es un alargamiento de vocal. Es una vocal breve que se transforma en una vocal larga. ¿Cuáles pueden ser? El patag que se convierte en kamets, el kamets hatuf y el kibus que se convierten en un holem, o el jirek defectivamente escrito, que es un puntito, se convierte en serej, que son dos puntitos, ¿no? Una vocal breve o unas vocales breves que se pueden transformar en algunas vocales largas específicas. No cualquiera, sino solamente estas. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice por ahí, cuando la sílaba cerrada se hace abierta. Tenemos aquí la preposición al, que significa sobre o encima de, al, así nada más. Habíamos visto algunas cuestiones, por ejemplo, que el pataj, o más bien que las sílabas cerradas preferían vocales breves y las sílabas abiertas, como acá, prefieren vocales largas. Entonces, esta preposición al recibir un sufijo pronominal, una terminación extra, alay, que también podría ser un pronombre personal, que diría a lo mejor sobre mí o encima de mí, sería la traducción. Entonces, en este caso se transforma este pataj, vemos cómo se transforma en un kamets. Si nosotros vemos aquí alay así y lo tratamos de buscar en el diccionario, pues así tal cual no lo vamos a encontrar, nada más vamos a encontrar al, y este al no lo vamos a encontrar así tal cual, sino que el kamet lo vamos a encontrar así con el pataj. Bueno, la explicación es esta. Cuando
cuando se convierte una sílaba cerrada se convierte en una sílaba abierta, pues prefiere una vocal larga, ¿no? Y aquí en este caso el pataj, vimos acá el pataj que se va a transformar en un kamets. El pataj no se va a alargar en un holem, o el pataj no se va a alargar en alguna otra letra, ¿no? El pataj siempre se va a alargar en un kamets. Bueno, entonces es esta transformación de la que estamos hablando, al y alay. Hay otra situación en donde para compensar el dagesh fuerte que lleva o que debería de llevar una consonante, a veces para compensar se alarga la vocal precedente. Aquí lo normal debería de ser esta palabra, virak, ¿no? Virak. Sin embargo, ¿se acuerdan que cuando vimos las guturales, vimos que la resh a veces funciona o se comporta como una consonante gutural? Entonces, esta resh, si se comporta como gutural, no debe admitir dagesh, no admite dagesh. Entonces, al no admitir dagesh, entonces para compensar este dagesh que no está presente aquí o que no va a estar acá, entonces digamos que como que se le resbala el puntito del dagesh y se agrega aquí, teníamos un solo puntito en el hirek y ahora acá tenemos dos puntitos, ¿no? Digamos que para compensar que no va a estar el dagesh, se resbala el puntito y ya tenemos dos. Bueno, eso de que se resbala el puntito no siempre es así, es nada más como una manera de memorizar estas reglitas. Pero lo que está haciendo es alargar la vocal, lo que está haciendo es compensar un poco la falta de dagesh, como señalizar que ahí debería de estar un dagesh, pero como no puede estar aquí, pues para compensar de alguna manera alarga esta vocal precedente, ¿no? Van a ser muchos los casos en que donde debería de llevar dagesh no lleva y se alarga la vocal precedente, ¿no? Ese es muy común. Que al momento, o que debería de llevar dagesh, pero que no admite dagesh. ¿Por qué no admite dagesh? Normalmente las guturales. Aleph, Ayin, Hei, Het, y en este caso la Resh también, no admiten dagesh y entonces de alguna manera tienen que compensar esa falta de dagesh. Bien, eso sería el caso de los alargamientos de vocal. No sé si aquí en cuanto al alargamiento de vocal tienen alguna duda o pregunta. Entonces ya se leería en lugar de Virak, se leería Berek. Veraj, veraj, Beraj, sí. en lugar de Virak. Sí, el Kametz queda igual, perdón, el Pataj queda igual. Nada más el que se alarga es el Hirek, se alarga en un Serej. Vean aquí cómo dice Hirek, defectivamente escrito, se transforma en un Serej. Sí, nada Pero más. entonces la palabra cambia el significado de la palabra o no. No, ¿verdad? Es lo mismo. No es la misma palabra, es la misma palabra. No, no cambia el significado aquí. Nada más es una manera de compensar si es que la resh no admite dagesh, es una manera de compensar nada más. Son como signos, no sé cómo llamarles, como signos de ortografía, signos de puntuación, o signos de los mismos masoretas que, como reglitas de ellos de cuándo llevaba un punto, cuándo llevaba dos puntos, etcétera, ¿no? Acuérdense que estos signos únicamente indican cómo se debe de pronunciar, cómo se debe de leer ese texto. Pero bueno, pues se supone que sí van significando o van señalando pues las vocales con las que se deben de ir leyendo estos textos. Pero sí, en este caso entonces en lugar de viraj se va a leer veraj. Ok, gracias. Acuérdense que este sheva al final de la palabra debajo de una kaf o dentro de una kaf es quiescente. Cuando vimos la regla de sheva, vimos que siempre la K final, cuando lleva Sheva, ese Sheva es mudo, ¿no? También era como otra reglita de ortografía. Bien, se les hace más o menos lógico, nada más es así, el alargamiento de vocales breves, que
en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, se van a hacer vocales largas. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esos momentos? Los vamos a ver más adelante. Ahorita no les puedo dar una lista de cuántos son en cada momento, pero aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando la sílaba cerrada se hace abierta o para compensar el dagesh fuerte, ¿no? Digamos que son los escenarios o los casos más comunes. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta acerca del alargamiento de vocal? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que es la abreviación de las vocales. Lo opuesto del alargamiento de la vocal es una abreviación de las vocales. Es decir, se produce cuando la sílaba cerrada con vocal larga pierde el acento. O más bien es cuando una vocal larga se transforma en una vocal breve, ¿no? Sería lo opuesto del alargamiento. Ahora tenemos vocales largas que se van a transformar o se van a convertir en vocales breves. ¿Cuáles son esas vocales largas que se pueden convertir en cuáles vocales breves? Pues al revés, si acá el patak se podría convertir en kamets, aquí el kamets ahora se va a abreviar, así se dice. Acá se dice se alarga y aquí dice se abrevia, ¿no? Es una abreviación de vocal. El kamets se va a abreviar en un pataj. El kamets, que es una vocal larga, se va a transformar en un pataj, que es una vocal breve. El serej, que es una vocal larga, se va a abreviar y se va a convertir en un segol, que es en una vocal breve. ¿Sí? Entonces se está abreviando. Acuérdense que el serej son 2 puntitos y el segol son 3 puntitos. Nada más estamos hablando aquí de que pasa de 2 puntitos a 3 puntitos. Y el holem sencillo, no el holem plenamente escrito, porque acuérdense que el holem plenamente escrito, lo que estaba escrito con consonantes, eso ya no lo podían cambiar los masoretas, solamente el holem defectivamente escrito. El holem se puede transformar en un kametz katuf. ¿Cuál es el kametz katuf? Es la O breve. Una O larga se puede transformar en una O breve. Una A larga se puede transformar en una A breve y una E larga se puede transformar en una E breve. Solamente estas letras, estas vocales se pueden abreviar en en las vocales que le corresponden en breve, ¿no? Kametz en patak, ser en segol y holem en kametz hatuf. Vamos a ver algunos ejemplos de estas abreviaciones. Tenemos, por ejemplo, la palabra davar. La palabra davar, que significa palabra, bueno, habíamos visto algunas transformaciones como cuando se hacía plural de barim, ¿no? Aquí no se hace plural, pero se le agrega otra palabra. Entonces, davar es palabra y aquí devar jamelech. ¿Qué estamos cambiando aquí? Este davar queda igual, nomás que hay algo que se llama estado constructo, que no lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante, que es para agregarle como la preposición de. Entonces, palabra, ahora se va a transformar en palabra de. Jamelech, melech sabemos que es rey, y ja es el artículo determinado, ¿no? Entonces, palabra de el rey. Toda esta frase de Bar Jamelech se puede traducir o se puede leer, más bien se puede traducir como palabra de el rey. Bien, esta transformación de palabra a palabra de, que es como el estado constructo, encontramos pues esta misma abreviación, ¿no? Que un kametz se elide en un sheva, pero también la segunda transformación es que este otro kametz, el segundo kametz, se abrevia en un pataj, ¿sí? Realmente la transformación que estamos viendo ahorita es la de la segunda consonante, debajo de la bet, en que este kametz se transforma en un pataj. Bien, ese sería un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí más ejemplos. Yeshev,
Y cuando se conjuga, es un verbo, cuando se conjuga, por ejemplo, aquí tenemos vayeshev, aquí tenemos un acento, vayeshev. Entonces, esta conjugación, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué cambios tenemos? Debajo de la shin, teníamos una serej, que es una vocal breve, y ahora vamos a tener un segol, que es perdón, el serej es una vocal larga, y se transforma en un segol, que ahora es una vocal breve, ¿no? Entonces, esta transformación es la que se conoce como una abreviación, una E larga, que se transforma en una E breve. Yeshev se va a transformar en Vayeshev. Se pronuncia igual porque es una E y una E, acá arriba es una A y una A, ¿sí? Se pronuncia exactamente igual, no es cuestión de pronunciación, simplemente es cuestión de cambios vocálicos con los correspondientes reglas que cambian si son vocales breves o si son vocales largas, ¿no? Entonces aquí tenemos este cambio de una vocal larga que se transforma en una vocal breve. Yacom, Yacom también es otro verbo. Si no mal recuerdo, viene de cum, ¿no? Cuando en el Evangelio le dice Jesús a la jovencita Talita cum, ¿no? Levántate. Parece que es este verbo de cum. Y bueno, pues ya en el curso de la conjugación tenemos Yacom y luego se transforma en Vayacom. Vayacom. Esto es cuando ya veamos los verbos, pero aquí lo que estamos viendo es que... Perdón, ¿ahí por qué se transforma es una yod? ¿Por qué se transforma, es una bab? No, aquí se le agrega la bab, la yod permanece, aquí está la yod y aquí también está la yod. Más bien Ajá. se agrega un prefijo que es Ok. del lado derecho, que es una bab. Es por cuestiones de conjugación del verbo. Cuando veamos... Eso no lo hemos visto. No, no lo hemos visto. Ah, Por cuestiones de conjugación, entonces se le agrega este vayacom. Vean aquí la yod como si tiene dagesh, que preguntaban, y también la yod también tiene un acento, ¿no? Entonces, vayacom. Ahora, este holem, aquí lo que nos está indicando es que este holem, que es defectivamente escrito, y que es una O larga, se transforma en este kametz hatuf, que es una O breve. Se pronuncia entonces como O, Vayacom. Esta no es una A, no es Vayacam, es Vayacom. ¿Sí? Es esta misma Holem, pero que se está abreviando en un Kametz Hatuf. Esta O larga que se convierte en una O breve. ¿Cuál era la regla para saber si esta se debería de leer como O? Era sílaba cerrada y átona. Y aquí se cumple. Tenemos una sílaba cerrada porque termina en consonante y átona porque no lleva el acento aquí, sino que lleva el acento en otra sílaba. Entonces se cumple la regla y se transforma o se abrevia una O larga, se abrevia en una O breve. Y la siguiente palabra pues es similar. Aquí tenemos hok, y este holem, al agregarle el sufijo y, este holem que se va a abreviar en un kibus también, se puede abreviar en un kibus. Entonces queda huki. Y bueno, estos son cambios. No, aquí lo más importante de esto es tener la posibilidad de que podemos encontrar este tipo de cambios vocálicos en la conjugación de los verbos, en estado constructo, a veces cuando se hace plural, etcétera. En ciertos cambios podemos encontrar esta abreviación de vocales. Y esta abreviación también se cumple aquí, dice rigurosamente ante Makef. ¿Cuál es el Makef? Habíamos visto que el Makef era este guión, ¿verdad? El Makef es el guión que une dos palabras. Entonces, tenemos una palabra que se llama kol. Esta palabra kol significa todos o cada uno. Si lo buscan en el diccionario así, kol,
Pueden encontrarlo así. A veces también lo encuentran con el holem plenamente escrito, pero bueno, esta palabra así, col, cuando está en el holem defectivamente escrito, se va a abreviar siempre que vaya unido a otra palabra. Acuérdense que el Makef unía dos palabras y las hacía que formaran una sola palabra. Entonces ahora, si tenías otra palabra que dice Jadebarim, a ver, vamos a analizar este Devarim. Tenemos aquí la palabra Dabar. Dabar significa palabras. La terminación, palabra, perdón. La terminación im es plural masculino, entonces Devarim se traduce como palabras en plural. En hebreo palabra es masculino, no es femenino. Y el ja es el artículo determinado, entonces este Jadevarim se debe de traducir como las palabras, ¿sí? Las palabras. Cuando a esta frase, las palabras, se le agrega el makef y se le agrega la palabra kol, entonces podríamos decir todas las palabras, ¿no? Pero tenemos que decir todas las palabras juntas como si fuera una sola palabra. Entonces es toda la palabra o cada palabra o todas las palabras. Bien, entonces aquí estamos ante makef. Este col que tiene una holem defectivamente escrita, ahora se va a transformar en este col, también se va a pronunciar igual, con O, pero este ya no va a ser un holem defectivamente escrito, sino esta, bueno, las dos van a ser defectivamente escritas, pero este es un holem y este es un kames hatuf. Sigue siendo una O, pero vemos cómo se abrevia. Una O larga se abrevia en una O breve. ¿Sí? ¿En qué situaciones? Ante Makef. Siempre en el Makef, del lado derecho, el que va del lado derecho del Makef, es la que se va a abreviar. La otra queda igual. Tenemos también el caso de Ben, ¿no? Ben es hijo, se escribe así, con Serej, Ben. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia de un Makef, que vamos a unir dos palabras, entonces este Ben, hijo que se escribía con Serej, ahora va a ser un Ben que se escribe con Segol. Una E larga se va a transformar en una E breve. Y entonces vamos a tener esta palabra compuesta que se va a leer Ben Ish. Ish también significa hombre. Entonces, hijo de hombre. Aunque normalmente en la Biblia aparece Ben Adam. Ya habíamos visto Ben Adam o hijo de Adán o hijo de hombre también. Pero Ish también es otra forma de decir hombre. Cuando Dios los crea varón y mujer. Ish, Isha. Hombre y mujer o varón y varona, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos entonces la transformación vocálica de este Ben. Ya no va a estar escrito con este Serej, sino con este Segol. Esto nos abre un poquito también la mente y bueno, cuando nosotros empecemos a buscar en el diccionario, vamos, si nos encontramos esta palabra así, vamos a querer buscarla así y nos vamos a encontrar pues que no, ¿verdad? Que son dos palabras y el Ben, pues que a lo mejor aquí lo vemos con Segol, pero en el diccionario no lo vamos a encontrar con un Serej, ¿no? ¿Por qué se da esa transformación? Bueno, pues son algunas de las reglas que vamos a ver más adelante y esta transformación se conoce como abreviación. Y la última palabra que dijimos que es et, esta et, ya habíamos visto en el vocabulario, es una partícula de objeto directo, es la única en hebreo que no se traduce, no tiene un significado que le corresponda así tal cual a esta palabra, que está formada por la primera letra del alefato y la última letra del alefato. Esta palabra lo que indica es que lo que sigue después de esta palabra es el objeto directo, ¿sí? En la oración. Y a veces la encontramos y a veces no la encontramos. No siempre está en todas las oraciones, pero cuando está, lo que nos indica es que lo que sigue es el objeto directo. Después del sujeto luego encontramos el objeto directo y normalmente es como un marcador, como que dice, bueno, ahora sigue esto, ¿no? Sigue el objeto directo.
Pues este et también normalmente se escribe con sereg y cuando va con un makef se escribe con segul. Et, ¿qué dijimos acá? Entonces eretz, et eretz. Y se tiene que leer todo como una sola palabra, et eretz, acentuando aquí esta sílaba donde está el acento. Et eretz, como si fuera una sola palabra. Bien, ese sería el caso de la abreviación de vocales. Vocales largas que se transforman en vocales breves. ¿Dudas, preguntas acerca de la abreviación de vocales? Bueno, Miguel, ¿y qué significa eteres? ¿O cómo lo podríamos nosotros entender? Bueno, habría que ver la oración completa. Eretz es tierra. eh, Habría que ver cómo estaría escrito en la Biblia, pero puede ser, por ejemplo, a lo mejor el Señor que hizo los cielos y la tierra. Sí, puede ser como un ejemplo. Entonces, el Señor o Elohim o Dios o Yahvé que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Lo que sigue ya sería el objeto directo. Entonces, hizo los cielos y la tierra. Y entonces podremos encontrar este et antes de los cielos y también antes de la tierra. Y es una frase muy común, ¿no? El Señor o Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Como decir el Dios omnipotente, omnipresente, el Dios creador. Bueno, esa sería como una frase, que hizo los cielos y la tierra. Entonces ellos la manera de a veces representarlo así es con este et que indica o que hace referencia a lo que está hablando anteriormente. Así, si nos encontramos así nada más et eretz, pues nomás lo podemos traducir como tierra, ¿no? Pero dependiendo del contexto puede ser y la tierra o a la tierra o para la tierra o no sé, dependiendo del contexto, podríamos ya traducir ese et, más bien traducirlo en algo que hace referencia ya como un objeto directo, ¿no? Okay. Gracias. Bien, pues si no tienen alguna otra pregunta, vamos a ver lo del Sheva simple, móvil y compuesto. Bueno, este punto número 4 de la gramática nos muestra las transformaciones que se pueden dar ante el Sheva. Habíamos visto que el Sheva es una semivocal. Normalmente vamos a encontrar un Sheva, uno o dos por palabra, pero se puede dar el caso de que tengamos dos Shevas juntos. En el caso de que tengamos dos Shevas juntos, que no es muy común, pero sí se puede dar, en el dado caso de que tengamos dos Shevas juntos, pues ahí entran este tipo de reglitas, ¿no? Este tipo de reglitas que se dan cuando tenemos dos Shevas juntos. Habíamos visto en una de las reglas que cuando había dos Shevas juntos, normalmente el segundo Sheva sí se leía y el primero se atenía a las reglas normales. Entonces sí puede haber dos Shevas juntos, pero muy a menudo cuando tenemos dos Shevas juntos hay algunas transformaciones en las vocales para que no permanezcan estos Shevas juntos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos tres reglitas acerca de los Shevas. Dice, al comienzo de la palabra, únicamente al comienzo de la palabra, cuando un Sheva móvil se encuentra de otro Sheva móvil, el primero se transforma en un Hirek. ¿Qué pasa aquí normalmente? Tenemos una palabra que empieza con Sheva, como podría ser el caso de Berit, que significa alianza. Berit significa alianza. Cuando se le agregan algunas preposiciones, hay algunas preposiciones muy cortas como le, be, al, min. Esas preposiciones cortas son tan cortas que normalmente no quedan sueltas como una palabra, sino que se unen a la siguiente palabra en forma de prefijo. Entonces, al unirse la preposición le
que significa a o hacia, a la alianza o hacia la alianza o para la alianza, ¿no? Entonces, sucede que aquí ya la preposición le tiene un sheba y la palabra berit tiene otro sheba al inicio, ¿no? Entonces, cuando va al inicio de la palabra, la regla esta la podemos resumir así: sheba más sheba es igual a hirek. Bueno, pero ¿cuál va a ser hirek? El primer sheba se va a transformar en un hirek, no el segundo. En todas estas reglitas, el segundo sheba siempre permanece. Más bien, el primer sheba es el que va a cambiar y el segundo siempre va a permanecer. Entonces, en este caso, que tenemos dos shebas juntos al inicio de la palabra, el primer sheba se va a transformar en un hirek, ¿sí? Podríamos resumir la regla: sheba más sheba es igual a hirek. ¿Cuál sheba? El primero y solamente al inicio de la palabra, ¿sí? Entonces, podemos encontrarnos con esta palabra que ya no sería le berit, sino que se lee y se pronuncia librit, librit, ¿no? En una sola palabra, que significa a la alianza, hacia la alianza o para la alianza. Bueno, esa es la regla nada más, así. Sheba más sheba es igual a hirek. ¿Cuál? El primero. Vamos a ver otros dos casos en donde tenemos dos shebas juntos. Acuérdense, siempre el segundo sheba va a permanecer igual y el primero sheba se va a transformar. ¿Cuándo? Cuando están juntos. Aquí tenemos una situación bien rara también. Dice, el sheba móvil delante de un sheba compuesto toma la vocal de este último. Bueno, esto de delante a veces confunde más porque cuál es delante, izquierda, derecha o antes, después, está medio revoltoso. Pero bueno, si ven aquí las palabras que tenemos aquí, tenemos behemet y behemet, ¿no? ¿Cuál es lo que se transforma? Bueno, aquí tenemos dos shebas. Tenemos aquí dos shebas y aquí nada más tenemos uno. Entonces, digamos que la palabra original era esta: be-e-met. Tenemos la preposición be y luego la palabra emet, pero esta palabra emet tiene un sheba compuesto. Acuérdense que las guturales normalmente prefieren shebas compuestos, casi no llevan sheba simple, casi siempre van a preferir un sheba compuesto. Entonces, cuando se junta este sheba más sheba compuesto, ¿qué es lo que va a suceder? Si se fijan, el segundo sheba compuesto pues es un hatef pataj o hatef segol o hatef kametz, ¿no? Es compuesto porque lleva un sheba y luego lleva otra vocal. Entonces digamos que cuando tenemos aquí este sheba más sheba compuesto, el primer sheba se va a cambiar por una vocal. ¿Cuál vocal? La vocal del sheba compuesto. En este caso, como es un hatef segol, en este caso, entonces, la vocal que va a tomar del sheba va a ser el segol. Es decir, el sheba se va a transformar en un segol. ¿Siempre se va a transformar en un segol? Pues depende. Si es hatef segol, sí, va a clonar el segol de acá, lo clona y se pone acá. Si fuera un hatef pataj, pues entonces esta sería un pataj. Si fuera un hatef kametz, entonces esta sería un kametz, ¿no? Entonces digamos que clona la vocal del hatef, del sheba compuesto y se disfraza de ella. Entonces se transforma de un sheba simple, se va a transformar a una vocal. No es que se haga un hatef o un sheba compuesto, sino que únicamente toma la vocal del sheba compuesto y se queda con esa vocal plena correspondiente. Si se fijan, no es aquí otro hatef segol, sino que ya es un segol completo, ¿no? Entonces transforma este sheba en un segol completo. Y el otro de los casos es al revés, cuando tenemos el sheba compuesto al principio y después el sheba simple. ¿Sí? En el caso de que tengamos el sheba compuesto primero y después el sheba simple, aquí esta palabra se lee ya, ya medú
o yamdu. Este sheba, yamedu. Entonces tenemos el sheba compuesto y el sheba simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí dice, el sheba compuesto delante de un sheba móvil se transforma en la vocal plena correspondiente. ¿Qué significa? El segundo sheba, acuérdense, la regla siempre se va a quedar igual. El que se va a transformar es el primero. ¿Qué le va a pasar al primero? Hagan de cuenta que el primer sheba compuesto, que está compuesto de un sheba más un pataj, hagan de cuenta que se borra o se elimina la parte del sheba y únicamente se queda el pataj. Entonces se transforma de un sheba compuesto a una vocal. ¿Cuál vocal? La que le correspondía. La que le correspondía al sheba compuesto. En este caso era un hatef pataj, le corresponde, que lleva un pataj. Entonces, por lo tanto, esta consonante se queda con el pataj. Ya no tiene el otro sheba, ya nada más se queda con el otro pataj. Digamos que ya no quedan dos shebas juntos, sino que esta ya se hace una vocal, esta de acá arriba también se hace una vocal y en la primera también se hace una vocal, ¿no? Entonces estamos hablando de tres casos en los que un sheba simple se transforma en una vocal, como para evitar que quedaron dos shebas juntos. Sin embargo, habíamos visto que sí es posible que haya dos shebas juntos. Sí es posible, pero al inicio de la palabra no, porque en este caso el primero se hace un jirek. Puede que sean dos shebas juntos, pero a la mitad o al final de la palabra. Entonces, estas tres reglitas, sheba más sheba es igual a jirek. Si tenemos un sheba simple más un sheba compuesto, entonces el sheba simple se transforma en la vocal plena del sheba compuesto, o al revés, si tenemos un sheba compuesto más un sheba simple, entonces el sheba compuesto digamos que se deshace de su sheba y se queda únicamente la vocal plena correspondiente. Bien, son reglitas, es difícil memorizarlas, es difícil aprenderlas, pero hay que tratar de entender un poquito la lógica. ¿Cuál sería la lógica? Y bueno, pues a veces no la tiene lógica, pero a veces pues uno se la tiene que como que inventar, ¿no? La lógica es que no sería muy lógico que hubiera dos shebas simples juntos. Acuérdense que el sheba indica la ausencia de una vocal, entonces no es muy común y cuando se llega a dar el caso, pues los masoretas dentro del sistema vocálico que tienen idearon esta manera para evitar que hubiera shebas simples juntos, ¿no? Entonces podemos encontrar este tipo de cambios. Y a veces nos preguntamos por qué si estaba así y ahora ya es plural o ya se conjugó o ya se alargó o ya es estado constructo, etcétera, y ya cambió de un sheba a un jirek. Bueno, aquí vamos a encontrar las respuestas a todos esos pequeños, grandes cambios vocálicos. Muy bien, dudas, preguntas acerca del sheba simple, móvil y el compuesto. ¿Dudas acerca de estos cambios vocálicos? Entonces, la mejor manera sería, bueno, sí, tratar de darles una lógica, pero como cuál es el mejor tip, memorizarlos, digo, tratar de comprenderlos a nuestro entendimiento, pero sí, sí es memorizarlos de manera tal cual, ¿verdad? Resulta muy difícil memorizar algo cuando no lo entendemos y cuando no entendemos el motivo, la razón. Para mí lo más didáctico es como hacer una frase corta y decir, como esta que les dije, Hirek más Hirek, perdón, Sheba más Sheba es igual a Hirek, ¿no? O sea, con esa frase, Sheba más Sheba es igual a Hirek, ya la tenemos ahí más a la mano y cuando veamos que hay la posibilidad de que haya dos Shebas juntos, sabemos que uno se va a convertir en Hirek. Y acá esta parte pues es un poquito más complicada. Aquí yo lo trataría de racionalizar, nada más por cuestiones didácticas, racionalizar como decir, bueno, si tengo un Sheba y un Sheba compuesto, pues normalmente no les gusta que haya dos Shebas juntos, entonces el primero le copia
o le roba la información o clona la información de la vocal y se transforma en ella, ¿no? O se disfraza como la vocal de la otra. Y al revés, aquí cuando tenemos dos shebas y tenemos el sheba compuesto al principio y luego otro sheba, pues como no quieren, pues este ya está el sheba compuesto, pues se deshace del sheba y ya se queda como una vocal, ¿no? Son como maneras a lo mejor no muy lógicas o parecen lógicas, pero no muy sensatas, pero a mí me han funcionado en lo personal, o sea, como que le encuentro, no la lógica en general, sino alguna lógica, este, para que se me haga más fácil memorizarlo, porque si lo trato de machetear así, machetear, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo prefiero inventarme historias o inventarme reglas o inventarme lógica, eh, como por decir, ah, bueno, se está disfrazando, está clonando porque se quiere parecer a la otra, ¿no? No sé, así me ha funcionado a mí, pero digo, cada quien funciona diferente, no sé. Si alguien se lo quiere así machetear, bueno, pues machetearlo, o si alguien lo quiere racionalizar mucho y decir es que esto es por esto, pues yo creo que cada quien tiene que ir como que ubicando de qué manera se lo aprende más fácil. Ahora, la regla está ahí, no es que se memoricen la regla tal cual, ta, 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 ta. Bueno, pueden hacerlo si tienen muy buena memoria, pero si no, más bien como que entender la lógica, y si no tiene y si no tiene lógica, porque a veces nos encontramos cosas que no tienen lógica, pues inventarte una lógica que a ti te ayude a memorizarlo, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta acerca del Sheba cuando tenemos dos Shebas juntos? Bueno, y por último tenemos intercambios entre vocales breves. Este no es alargamiento, ni abreviación, ni Shebas, pero dentro de las mismas vocales breves a veces se cambian unas por otras. Dice aquí, en lugar de un patag, a veces se encuentra un segol, especialmente delante de una gutural puntuada. Con kamets, por ejemplo, tenemos este, Hive y teníamos Ahim. Entonces se cambia la palabra Aj, si no mal recuerdo es hermano, Ahim, entonces sería hermanos. Y en lugar de que fuera Ahive, que con este posesivo tendríamos que traducirlo algo así como sus hermanos o algo así. Entonces vemos como este patag de repente se transforma en un segol. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Simplemente así lo podemos encontrar. Estas son de las cosas que a lo mejor uno no encuentra lógica ni se la puede inventar uno. ¿Por qué? Pues quién sabe. Y luego acá en el inciso B, en lugar de un patag, se encuentra a veces un jirek, especialmente en las sílabas agudas. Entonces, sideki en lugar de sadiki, ¿no? Entonces, en lugar de este patag, vamos a encontrar un jirek. Y acá, en lugar de bati, vamos a encontrar biti. Bien, esta regla no es tan común, esta sí no le pongan mucho esfuerzo en memorizar esta última. En las otras sí, porque sí son más comunes, pero estas cinco pues nada más con que entiendan que hay la posibilidad de que una letra se cambie por otra, así nada más porque sí, bueno, pues, bueno, porque así está esta regla, bueno, se van a dar casos, ¿no? Y bueno, pues estos serían los otros cambios en las vocales. Son posibilidades, son cambios, son diferentes tipos de cambios. Lo que sí hay que familiarizarse es que si es un cambio de una vocal breve a una vocal larga, estamos ante un alargamiento de vocal. Si es un cambio de una vocal larga a una vocal breve, estamos ante un abreviamiento de vocal. Si tenemos dos shebas juntos, ahí puede cambiar el primer sheba y el segundo sheba siempre queda igual. Y bueno, pues algunos cambios que también se pueden dar entre las mismas vocales breves, ¿no? Bueno, pues esto sería el tema en general. Sé que es un tema árido, sé que es un tema pues difícil de entender, eh, pero va a ser muy recurrente y con que encontremos un poquito la lógica y pues que tengamos ahí a la mano pues las reglitas, ¿no? Y que sepamos cuáles más o menos se pueden abreviar con cuáles se pueden alargar con cuáles. Este,
Y si no sabemos así, a lo mejor no les pediría yo que me digan, a ver, cuál con cuál y a fuerzas así, y cuándo. Simplemente que sepamos que algunas vocales largas se pueden convertir en breves y algunas vocales breves se pueden convertir en largas. Ya nos da una idea de estos cambios vocálicos que van a ser constantes en el curso de la conjugación, de las declinaciones. Va a ser muy común que encontremos este tipo de cambios vocálicos. Entonces es importante saber cómo se llaman, que si yo les digo es una elisión, ya no tener que estarles diciendo, bueno, una elisión es cuando una vocal se transforma en un sheva. Si yo les digo una abreviación, que ya sepan ustedes qué es una abreviación y qué es un alargamiento de vocal. Simplemente y que tengan a la mano ahí la gramática y que si tienen dudas, bueno, pues que sepan qué página es y que puedan recurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, más que machetearle así tal cual al pie de la letra, yo les sugiero que más bien entiendan un poquito la lógica y que cuando más adelante vayamos viendo ya los temas, pues que puedan regresar a ver cuál era la abreviación, cuál era el alargamiento, etcétera, cuando se podían dar estas situaciones. Dudas, preguntas en general. No, se quedaron muy callados. O entendieron todo o no entendieron nada. Sí, va a Sí, ser sí bueno se volver a la entiende. clase. Sí. A ver, Lupita, ¿qué dijiste? No, apenas iba a decir. Ajá. A veces se hace bien complicado, pero pues espero que con la práctica poder pues ir entendiendo un poquito más, porque si ahorita se hace bien complicadilla la clase. Sí, es complicada y es árida. Yo estoy consciente. Es complicada y es árida en este momento, pero es necesaria. Ya esta es la última clase que es así de árida. La próxima semana yo creo que podemos ver los acentos, entonces no se desanimen. Eh, Solamente es que tengan como que la mente abierta que puede haber cambios vocálicos y esos cambios se van a dar más adelante, ¿no? Es básicamente lo que hay que saber. Ya las reglitas y cuándo se cambia y cuál se cambia, bueno, pues ya las podemos ir viendo más sobre la marcha, pero sí, sí es complicado el tema y sí es árido. Sí, esta parte es la más árida, pero ya pasando esto ya empieza a haber temas más interesantes. Sí está ahí, Miguel. Ok. Entonces entiendo que la aplicación de esto es frecuente, ¿verdad? O sea, frecuentemente nos podemos encontrar estos casos ya a la hora de la lectura o a la hora ya de empezar a, pues sí, a leer. Esto es de manera frecuente que se da. Sí, se da muy frecuente. Si lo vamos a leer, no tenemos problema porque ya lo vamos a encontrar escrito. Más bien a la hora de analizar una palabra, vamos a ver, bueno, ¿y por qué tiene Sheva y no Sereg o Kamet? Entonces ahí es donde ya empezamos a entrar en este tipo de preguntas, porque, es que tuvo un alargamiento de vocal, es que tuvo una elisión, etcétera. Entonces sí es más o menos común. Así como es muy constante en las consonantes, que casi no se mueven, difícilmente se mueven, así también es muy volátil o tiene muchos cambios en las vocales. Entonces ahora sí que se compensa una cosa con la otra y eso va a hacer que, pues, que estemos atentos. Como nuestro curso está más enfocado a traducir, no tanto de cuándo se da uno, cuándo se da otro, más bien cuando lo encontremos, pues que sepamos que, bueno, puede haber algunos cambios o que es muy común que se den este tipo de cambios, sobre todo al analizar palabra por palabra y decir, bueno, esto que, o en el diccionario me lo encuentro con una vocal, pero aquí lo encuentro con otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, es que a lo mejor hubo un alargamiento vocal o a lo mejor hubo un cambio vocálico o algo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo ya sobre la marcha cuando analicemos
palabra por palabra. Para leer no tenemos dificultad porque pues la leemos así ya como está. Más bien para analizarla, para buscar en el diccionario y para pues desmenuzarla, entonces ahí sí van a entrar todo este tipo de reglitas y ahí vamos a ver ya cuando se da una, cuando se da otra, etcétera. Entonces ahorita no le entienden tanto para qué, pero cuando veamos los siguientes temas, entonces ya van a saber entonces para qué servía estos temas áridos que vimos ahorita. Ok, gracias. Hay que volver a ver la clase, yo creo, varias veces. Pues sí tienen la oportunidad de ver esta y la anterior, para que agarrar como cierta lógica y ya es todo. No les pido así que macheten, que memoricen al pie de la letra todo. Nada más como que encuentren la lógica y cuándo se da uno, cuándo se da otro, cuándo se da otro, así en general. Ya el detalle lo tenemos ahí en la gramática y lo podemos consultar. Pero sí en general que sepan cuándo se da uno, cuándo se da otro. Y pues estar abiertos a la posibilidad de que una vocal por cualquier mínimo cambio puede cambiar, ¿no? Entonces quiere decir que la palabra, aunque se altere o sufra cambios, la palabra sigue teniendo el mismo significado, ¿verdad? Aunque cambie de vocal, etcétera, cualquiera de estos casos, sigue siendo el mismo significado, el mismo sentido de la palabra. Sí, es que la palabra no cambia, lo que cambia nada más es las vocales o cambia la manera de pronunciarla, pero la palabra sigue siendo la misma. Entonces, por ejemplo, en el diccionario, pues la podemos encontrar de un modo, pero como hay muchos cambios vocálicos, a lo mejor en la Biblia o en el texto lo encontramos de otro modo y a lo mejor tenemos problemas para encontrarlo. Es que yo no lo encontraba así porque aquí viene así y en el diccionario viene de otro modo. Pero la palabra es la misma, ¿no? O sea, son cambios frecuentes que se dan dentro de las palabras. Y les repito, por cualquier cosa, a veces de singular a plural, a veces de estado constructo, a veces hasta una coma que esté en esa palabra ya va a hacer que cambie una vocal que se alargue o un acento o una coma puede ser suficiente para que cambie una vocal. Nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Pues en el español no sucede así, o sea, un acento no te va a cambiar una vocal, o porque esté al final de una frase o que tenga un punto y aparte no te va a cambiar ninguna vocal. Pero acá en el hebreo sí. Si cambia de singular a plural, si en la conjugación, bueno, la conjugación puede ser que sea más común porque pues en la conjugación también intervienen muchos factores, ¿no? Pero a cosas tan sencillas o que uno no pensaría que sería suficiente para cambiar alguna vocal, sí. En hebreo sí es muy volátil, las vocales son muy volátiles. Recuérdense que es un sistema posterior y pues tiene sus propias reglitas, ¿no? Entonces hay que adaptarse y entenderlas un poquito. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar con la oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Oh Jerónimo Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la una Sagrada estima Escritura, grande y viva por las sagradas escrituras, haz que tu pueblo se haz alimente que de tu tu pueblo se palabra alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. y encuentre en ella Por su intercesión te pedimos, la Señor, fuente. que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,
Bendito desde el No, cielo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buenas